La dislexia no se cura, se compensa. Lo que pasa es que en esa compensación quizás está el don. Me gusta mucho sentir que en lo que el otro ve la dificultad y en la dificultad de cada uno también está el don de cada uno. Siento que a veces en los lugares más incómodos son los lugares que más te enseñan. Hola a todos, bienvenidos. Para mí es un placer saludar a Laura Novoa. Gracias Hola. por estar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de nada, un placer para mí. Muchas cosas para charlar, pero Dale. quiero empezar por algo. Todos sabemos tu faceta talentosa actoral, pero desde hace tiempo estás haciendo coaching actoral. Contanos un poco de qué se trata eso. Bueno, hago 2 clases de coaching en realidad. Y el actoral es como el más sencillo. Es el típico que si alguna persona tiene que hacer una obra de teatro o una película de cine o bueno, una serie, cada una de las disciplinas tiene características muy diferentes, que lo que te permite, más allá de la actriz y los años que he estudiado, la experiencia misma de haber transitado los 3 ámbitos, es que hay tips como muy típicos de cada uno de los ámbitos. Entonces, como la experiencia es como interconsultar con un doctor, digo yo, Pero vos con un especialista. ¿Estás en el Estoy- momento de la grabación Según también? lo que te pidan. Hay actores que te piden quizás que los acompañes al set para sentirse más cuidados y en no sé, en el último caso, por ejemplo, que hice un coaching, pero ya como del todo afectivo, pero fue, que era una persona grande, que era mi papá cuando hizo el encargado. ¿Lo coacheaste a tu papá? Sí, cuando hizo el encargado. ¡Ah, me muero! Sí, fue hermoso. Y Guillermo justo Franchella pasaba y me decía, es hermoso lo que haces. Y le digo, bueno, es lo que hago. Me dice, no, pero lo que estás haciendo, porque bueno, con mis hermanos cuando decidimos que sí, que mi papá, que tenía muchas ganas de trabajar, iba a ser ese personaje, en el encargado, los 3 dijimos, bueno, pero tenemos que cuidarlo más que a una persona, un actor, él no estaba en condiciones para poder ir a grabar 12 horas de grabación, porque quizás lo que la gente ve son escenitas, pero eso te lleva 12 horas, tiene 88 años, es grande, a veces por momentos tiene como una conciencia totalmente real dónde está y otras veces es como que pregunta dónde está. Entonces, bueno, habíamos quedado en que yo me dedico a eso y mis hermanos me dijeron, coachealo vos. Así que a él sí, por ejemplo, lo acompañé en todo el horario de grabación, desde que empezaba hasta que terminaba su jornada. Y eso tenía que ver con decidir como cosas por el actor, ¿no? Con mi viejo, bueno, nada, acercarle el vasito de agua, sacarle, cuidarlo como más entre algodones, llevarlo, traerlo en remis, decirle que en el horario de almuerzo no vaya y almuerce porque eso gasta un montón de energía. Me lo llevaba a casa, almorzaba, dormía una siestita, volvía, me lo traía. O sea, eso fue como un coacheo como todo Pero el muy de tiempo, hija pero muy de también. hija también, o sea, lo hubiera hecho sin que sea coach, pero bueno, me permite saber la interna, es como la gente que dice, ay, yo aunque sea de extra. No, papi, ¿sabes lo que es estar de extra? Son 300 horas que te dé el sol, tenés que estar como, hay secretitos de las filmaciones que uno los va sabiendo a partir de estar ahí, más allá de lo actoral. Y después el coaching que más hago, que de verdad es como el que más me gusta, a mí me gustaría mucho, siempre fue mi sueño ser programadora de algún teatro, porque me gusta mucho ir al teatro. Entonces hace unos años ya me empezó a pasar con gente. Al principio yo viví en París un montón de tiempo y entonces cuando venían los franceses a Buenos Aires me llamaban, yo ahí todavía ni trabajaba de coach, pero ellos fueron como llevándome por el camino. Me llamaban para que les haga descubrir un poco Buenos Aires, qué obra de teatro, como tienen pocos días,
qué obra de teatro ir a ver, a qué tanguería ir. Yo bailo tango hace muchísimos años, entonces Eso conozco. no lo sabíamos. No, eso no lo conoce mucha gente, Ahora pero me yo vas a conozco contar. mucho de la noche de Buenos Aires y además me fascina. Soy muy apasionada. O sea que hacías un tour artístico En realidad por es la un tour ciudad. artístico por la ciudad. Y después se me fue como abriendo gente del interior que venía, gente de Mar del Plata que quizás dice, bueno, tengo este fin de semana porque voy a... Pues justo a Mar del Plata, porque acaban de venir. Pero Laura, ponete una agencia allá. Me encanta ¿Y eso. por qué no lo haces? No, porque soy una colgada. Ni siquiera lo... Por eso me pareció raro que me lo preguntes, porque ni siquiera lo promociono, digamos. Es como el que se enteró del que se enteró del que se enteró. Yo creo y que entonces... ya tenés que hacerte un Instagram con... Sí, con esa, pero además que me encanta porque a mí me gusta Buenos Aires. A mí es una ciudad que me alucina y el teatro que hay en este país, de verdad es un teatro, bueno, es como este abanico. Es un teatro que tiene tantas posibilidades. El teatro comercial, que bueno, encapsulado en sí mismo, tiene sus características, pero el teatro off, el teatro under, hay mucho teatro en Buenos Aires y a mí el que más me gusta en general es ese y a la gente que coacheo en particular, es ese que vas y sentís que estás descubriendo esa obra de teatro, ¿no? Yo creo que es necesario, porque tal vez está más promocionado el teatro en calle Corrientes. Sí. Y el under, el que viene de afuera, que está menos en el circuito, necesita a alguien como vos que le dé una Y además guía. no hay nada que me guste más. Yo surgí un poco así como actriz también, que un gran actor en un momento me vino a ver, se lo dijo a Kibe Steiff, que era en ese momento el que dirigía el Teatro San Martín, y entonces Kibe me da ese pase al teatro oficial, ¿no? Entonces... Contame un poco de eso, porque teniendo un papá actor, muchos... Sí. Al menos yo digo, bueno, con tu papá actor, y bueno, tenía sus contactos, le habrá tirado el dato de... No, yo era muy rebelde, ¿sabes? Yo era eso? una chica muy rebelde y entonces, obviamente nunca me cambié el apellido porque para mí es un honor ser la hija de mi padre, no hubiera hecho eso, pero no decía que era hija de mi papá, me buscaba como los trabajos sola y todo eso. Y este actor fue, bueno, Alfredo Alcón, que en ese momento, ay mi amor, que en ese momento iba a ver, como yo y como muchos actores, iban a ver muchas obras de teatro off, de esas que descubrís. También, claro. Sí, pero desde un lugar de amor. Ni siquiera desde un lugar, yo no soy productora que puedo ofrecerle al actor un trabajo, me encantaría, pero no soy así. Por ejemplo, ayer fui a un lugar, porque también ahora los chicos jóvenes están haciendo mucho teatro en lugares no convencionales, a lo cual es maravilloso. Por ejemplo, el sábado 13, que creo que a las 9 de la noche, es la última función de La Mojarrita del Plata. Que lo hacen en La Nube, que es una galería de arte en el microcentro. Y que vos vas y decís, es una galería de arte y es una obra de teatro hermosa. Me encantan ir a ver esas cosas, ¿sabes? Es como que descubrir actores nuevos que además tienen esa pasión de meterse en esta profesión en este momento tan compleja, ¿no? O sea, hoy la vida profesional te encuentra haciendo un montón de cosas, porque claro, nosotros vemos a Laura Novoa actriz, siempre triunfando. Pero además... Pero siempre triunfando. Y sí, porque la verdad es que sos está bien que uno desde la humildad no lo admita, pero sos una actriz sumamente reconocida desde hace muchos años y hay que estar vigente tantos años. Gracias. No es fácil. Donde parece que por momentos también se reduce. No parece, se reduce. Claro. Se reduce por un problema en este momento sociopolítico que está totalmente reducido, lo que tiene que ver el Inca, bueno, todos los espacios de teatro sí tienen una gran amplitud, porque yo
siempre hice teatro, pero digamos ahora los actores están tirando mucho al teatro porque los audiovisuales, yo tuve la suerte de hacer Chilla este año, pero la verdad es que antes había, no sé, 20 oportunidades en televisión porque había 5 novelas a la tarde, 4 novelas a la noche, 4 canales de televisión que las producían. Era un momento de mucho auge cuando yo salí y tuve la suerte de hacerlo. Yo soy fanática de Poliladro. Yo Ay, reversionaría Poliladro. Yo también. ¿Por qué Suar, no vuelven? tenemos que pedirle, Ay, arrobemos dale. a Adrián. Arrobemos a Adrián Suar. Yo quiero que Me encantaría. una secuela de Ay, a mí Poliladro también. muchos años. ¿Te gustaría? Sí, me encantaría. Yo creo me que encantaría. a los que somos fan de esa época, pues son varias generaciones. Y todavía puedo correr bastante, o sea que todavía la podemos hacer. Puedo correr un par de... Poliladro marcó un antes y un después en Fue las series. hermoso. La verdad es que para mí Poliladro fue importantísimo, humanamente, porque fue como una bisagra muy, muy fuerte para mí, y actoralmente fue como, si bien yo había hecho Socorro Quinto Año, que también era algo muy popular, creo que Poliladron y Suar cambió el formato de la televisión y de hacer televisión. Para mí fue un placer, un honor haber estado en esa bisagra también. En ese momento vos estabas viviendo en Francia. Sí. ¿Por qué estabas en Francia? Yo estaba en Francia porque estaba casada con un actor francés que hoy es muy amigo mío y que nos queremos un montón, pero habíamos decidido vivir en París. Vivir un poco en París y un poco en Argentina, pero más que nada en París. Adrián me dijo de hacer el piloto. Yo nunca pensé que el piloto iba a ser lo que fue después. Y justo yo venía, como que yo había decidido mucho no abandonar la profesión. O sea, le había dicho a mi representante de ese momento, mira, si me alcanza para ir y venir en el avión, yo vengo, hago, y se hacían muchos unitarios y muchas cosas en ese momento. Entonces yo venía para un unitario, para un estreno de una película, que era El amante de las películas mudas, también con Alfredo Alcón, mi amor nos está por aquí, y después era el cumpleaños de mi papá. Entonces vine como para ese paquete y le digo, bueno, Adri, si vos podés hacer el piloto en ese tiempo, yo te lo hago. Pero te lo hago, pero no te conviene porque yo vivo allá, es complicado. Y Adrián quería que lo haga yo. Y bueno, y lo hice y me volví a París. Y cuando me dijo, vení, que salió el programa... Menos mal que viniste. Sí, además fue rarísimo, porque yo siempre cuento eso porque fue muy raro. Yo no me peleaba nunca con mi primer marido, el francés. Y en un momento empezamos a discutir. Suena el teléfono, de línea estamos hablando, suena el teléfono y entonces atiendo y Adrián me dice, salió el piloto, venite para acá. Y yo, para hacerme la canchera en realidad con mi ex marido, porque estábamos discutiendo, le dije, bueno, está bien, voy. Pensando que el francés iba a tirar en el piso y me iba a decir, no, por favor, no te vayas. El francés no me dijo, no, por favor, no te vayas. Se lo agradecemos hoy. Hoy se lo agradecemos, porque tengo 2 hijos maravillosos, en realidad, más que por todo lo demás que surgió, y fue con otro hombre, y pensé que me venía por 1 o 2 meses, nunca pensé que iba a ser Poliladro en lo que fue, tuve como realmente soy muy agradecida porque tuve mucha suerte en eso, ¿no? Fue un boom. Y bueno, fueron 3 años de un éxito increíble. Y que después seguiste. Y después seguí en Argentina, me separé de francés, me casé con otra persona, tuve 2 hijos maravillosos, la vida me fue como premiando y llevando también por muchos caminos muy, muy lindos dentro de esta profesión. ¿Te separaste cuando los chicos eran muy chiquitos? Eran chicos, sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue ese detrás de escena de ser mamá, llevarlos al colegio, estar en momentos muy exitosos de tu profesión? Mira, al principio cuando estaba casada me fue más fácil porque sentí que podía respetar mis tiempos y fue como un tiempo que yo hice mucho teatro clásico en el San Martín.
hice 2 años de Romeo y Julieta, 2 años del Zoo de Cristal. El Zoo de Cristal lo empecé a hacer embarazada, en los ensayos, y después parí, tuve a mi hija, y después iba con mi hija al teatro. En el Teatro Regio, en ese momento yo era realmente como una privilegiada dentro del teatro oficial, porque me querían mucho, y entonces podía llevar a mi hija a camarines y la dejaba mientras hacía la función, y sí, no sentía que no podía hacer televisión, pero el teatro, que siempre fue mi reducto de alguna manera, y yo nací ahí, me ayudó mucho en ese tiempo, ¿no? Después, con mi segundo hijo, ya me fue como que ya estaba más sola, y entonces al principio sí pude como respetar mucho su lactancia y todo eso, porque también me pasaba a mí que tengo como una profesión así como tan rara, porque de alguna manera, sí, en algunos momentos de televisivos que eran muy fuertes, yo, por necesidad o por hijo, por embarazo, por lactancia, por lo que sea, me retiraba un poco de la tele y me iba al teatro. Y entonces eso me permitió también como tener poder nadar tanto en estas dos aguas, ¿no? En el teatro y en la vieja televisión, que vendría a ser ahora series o cine. Porque en general, si no, estás como más dividido. La vida me fue como llevando, fue formando un poco quién soy hoy de alguna manera. Y después también la vida y la crisis, porque también después tuve que salir a trabajar a lugares donde quizás en principio no hubiera elegido, pero que son de los que siento que más aprendí, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando me separé, me acuerdo que estaba como bastante angustiada porque tenía que tener a mis 2 niños, chicos, claro. los hijos chicos, y además económicamente muy sola. Y entonces recuerdo que hice una novela que fue Dulce Amor, que en otro momento no hubiera quizás aceptado esa clase de personaje, porque era como medio bueno, pero yo necesitaba trabajar, necesitaba la plata. Y fue uno de los trabajos más maravillosos que siento que hice, que aprendí un montón de ese personaje, que no solo me enseñó a ponerme en otro lugar, menos pretencioso, menos exigente conmigo, con lo que era. Digo, aprendí mucho en ese trabajo. Esto quiere decir que siento que a veces en los lugares más incómodos, o que uno no cree que va a ser aquel lugar que te va a enseñar, son los lugares que más te enseñan, ¿no? A veces tanto esos lugares como los fracasos, incluso de teatro, las cosas que no son tan redituables, aprendes un montón. Soy muy agradecida con la vida, ¿no? Siento que la vida es maravillosa y que te va poniendo en lugares que uno dice, bueno, pero ¿para qué y después son los lugares donde más aprendes. ¿Siempre quisiste ser actriz? ¿Lo tuviste claro de chiquita? Siempre, siempre. Ser actriz o estar en contacto con los actores, ¿no? Con la gente primero porque desde chiquita me recuerdo panza abajo, abajo de las sillas del living de mi papá, mirando actores. Aprendiendo de esas personas tan como raras, ¿no? De esas cosas que un día están felices y tienen plata y al otro día deprimidos, terribles y sin un mango, como esta cosa tan electrocardiograma que tienen los actores. Me parecía siempre como fascinante, ¿no? Hay algo que me gusta de los actores, además de ser actriz, de esto del coacheo, de poder ayudarlos, de sacar lo mejor, de comprender esto de que los personajes vienen para algo, para aprender algo. Me gustan mucho los actores. También vos me decías, bueno, si quise ser actriz desde chiquita. También me pasó que por mis características humanas, yo siento que hay un pacto humano divino que uno tiene que como honrar de alguna manera, tratando de ser lo mejor que le sale y hacer lo que mejor le sale. A mí me pasó que
quizás me hubiera gustado ser maestra, socióloga, médica, hubiera servido más para la humanidad que ser actriz. Pero yo durante la escolaridad la pasé bastante mal al ser disléxica. Había algo de una hipersensibilidad y de entender al que sufría desde un punto muy, muy mío, porque la pasaba pésimo en el colegio. Entonces no estaba todo tan hablado y tan elaborado como ahora, ¿no? Para los disléxicos, y no había algo de una comprensión de que me gusta mucho sentir que en lo que el otro ve la dificultad, y en la dificultad de cada uno también está el don de cada uno. Como si uno tiene el coraje de poder navegar en su oscuridad, ahí puede llegar a encontrar y llevar a la luz eso que lo puede hacer brillar. Y yo siento que como con la profesión un poco fue eso, ¿no? Yo sé actuar. Lo digo sin... Bueno, sí, quizás no es muy humilde de mi parte decirlo, pero no es desde un lugar soberbio, es que siento que sé hacer eso, que sé poner mi corazón al servicio de lo que le está pasando a un personaje. Porque la sensibilidad me fue llevando a eso, con todos sus pros y con todas sus contras, porque también para una persona sensible es difícil vivir en estos tiempos. Entonces, como que siento que puedo como comprender eso más allá de usarlo para actuar. A partir de esa sensibilidad y esa Laura pequeña que, como vos decís, tal vez por momentos sentía frustraciones o que no era comprendida, también te hizo probablemente más empática que a otras personas. Sí, yo y creo eso que te ayuda eso a construir personajes también. Creo ¿no? que eso tiene que ver con la dislexia. La empatía es algo que sí, que un poco las personas como hay algo de hecho, bueno, hice un corto para chicos Nuestro Reino, que es un corto que escribió, dirigió y actuó unos chicos autistas. También trabajé, me gusta mucho trabajar con personas con discapacidad. Me siento como que ahí hay algo que me es muy, muy afín, que entiendo mucho de las personas que quizás no encajan. Siempre me pasó que no encajan en la sociedad. Que no encajabas Sí, de totalmente. pequeña? Sigo sintiendo que no encajo a veces. Me cuesta bastante encajar todavía. A veces me recluyo, me cuesta muchísimo, bueno, hacer notas, ¿viste? Llego, bueno, no. Pero me es dejás muy mensajes fácil. muy lindos, porque esto Gracias. que vos estás contando, hay mucha gente del otro lado, en esto que hablamos de la empatía, Sí. que dice, pero mira dónde llegó Laura Nova, pará, no me tengo que sentir mal si tengo dislexia o si me siento frustrado por momentos, porque además tu trabajo, ayúdame un poco, ¿no? En esto para aprender, tiene mucho que ver con la lectura, con la comprensión del texto. Es un trabajo muy grande y mirá dónde estás, mirá la carrera que hiciste. O sea, si no lo contás, no hay forma de que uno se entere, ¿no? Entonces, esto hace aún más valorable todo lo que has logrado. Y hay gente del otro lado que te admira y dice, no, eso es realmente es un hermoso mensaje el que dejas. Está bueno que cuentes estas cosas. Sí, a veces como que sí, me cuesta, ¿no? Pero siento que de alguna manera está bueno romperlo y hablarlo, porque puede ayudar a muchos, pero de todas maneras creo que igual ahora ya está bastante hablado, ¿no? Digo, el último documental que hace Lali, que es una genia en Netflix y cuenta de
no hace falta ser disléxico o ser discapacitado o qué sé yo para tener esa sensibilidad tampoco, o para darse cuenta de que de verdad las cosas no son mágicas, que tienen que ver con procesos de búsqueda, y que uno tiene que frustrarse y volver a pararse, frustrarse y volver a pararse, que esto de lo que no te mata te fortalece, de poder aprender de los errores, de no ser tan exigente y tan duro con uno mismo. Digo, creo que ahora, por suerte, una parte de la sociedad está hablando más de esto, ¿no? Sí, que no es un impedimento para nada, al que no sea contrario. un impedimento, no, Claro. y que además sí uno pueda llevar consigo sus partes erradas, y hacerlas como si fuera el carbón, ¿no? Que eso mismo se convierta en un brillante. Y me preguntabas de Sí, si cómo tenías estudiaba. alguna táctica o técnica, porque 18.500, claro. son tremendas. Ahora, por ejemplo, bueno, estoy ensayando esta obra de teatro con González Gil, que es un director que es la segunda vez que yo trabajo con él, que lo adoro, me parece un sol. Y él me decía, bueno, Laura, porque yo llevo muchos papeles, porque yo hago dibujos. O sea, cuando estudio, Sí. mi manera de estudiar es dibujando. Entonces, como la otra vez Muscari me decía, me acuerdo, me dice, tenés que vender después los libretos, porque no se pueden creer tus libretos. Me gusta mucho estudiar. Sí. Entonces es como un momento medio rumiante, que es el que más me gusta del proceso actoral. Cuando te metes, y toda mi casa es como una especie de caos en el estudio, además. O sea, empieza a tomarme, escribo mucho, hago dibujos, y todas cosas como entendiendo en realidad lo que pasa, y después tengo una hiperinteligencia en la absorción de textos, porque esto se desarrolla todo. La dislexia no se cura, se compensa toda la vida. O sea, vos mano derecha, mano izquierda, si no la sabés desde el principio no lo vas a saber, pero lo compensás, te pones una pulserita en la mano derecha y entonces ahí decís pulserita. Entonces uno hace sus reglas memotécnicas bastante particulares. Y yo tengo como las mías que se fueron como acumulando, y sí, hago muchos dibujos, me gusta dibujar. Y eso te ayuda. Me gusta lo que dijiste, no se cura, se compensa. Sí. Y ahí equilibrás, lo lográs. Sí, todas las falencias a veces no se curan si no se compensan. Lo que pasa es que en esa compensación quizás está el don. Entonces es fantástico. Desarrollás otras también para cosas. estos padres que se preocupan tanto a veces, ¿no? por los hijos, porque uno se preocupa más por los hijos que por uno mismo. Los hijos quizás alguien que ve esto no sé si puede llegar a decodificar, pero el padre que tiene un hijo y entonces se preocupa porque nunca va a poder entrar en el ritmo escolar, por ejemplo. Y bueno, pero quizás entra en otro ritmo. Quizás cuando descubra que su ritmo es la música, sea un gran músico. O quizás pinta como los dioses, pero bueno, en matemática es malísimo. Y bueno, matemática es malísimo. La cosa es encontrar dónde fluye el agua, me parece a mí. ¿Y cómo sos vos como mamá? Porque ahora ya tus chicos están grandes. Ay, sí, qué locura. Eso de los chicos grandes es tremendo. Pero aprovechaste este tiempo ahora, porque claro, tuviste años muy intensos porque ellos eran chicos, vos estabas sola de alguna manera, trabajabas a full, exitosamente, afortunadamente y merecidamente, y ahora llega una etapa donde te permitís disfrutar cosas más con vos misma, con amigas. Sí, me pasó que... No sé si estás en pareja o no. No estoy en pareja. Me pasó que el pase de madre protectora total a los dejas volar, y además estás siempre, pero es como que vienen cuando se les canta un poco. Y vos estás, sí, vení, por favor. Acá estoy, ¿querés comer? Me fue como, wow.
raro. Pero siento que sí, tengo como una cosa de modernización todo el tiempo yo conmigo, como que no me dejo mucho quedarme en el pasado, ¿no? Sino como que trato de ir un poco con lo que la vida propone, porque siento que esto, que hay un pacto humano divino que uno hizo y decís, bueno, te regalaron una vida, hay que honrarla tratando de ser lo más feliz posible, cosa de que es una falacia en sí misma, pero poder estar bien con uno mismo y con los otros. Por lo tanto, y además son muy diferentes. Con mi hija me pasa una admiración total, ella es actriz, es escritora, ahora esto, La Mojarrita del Plata, esta obra que te dije, ella la escribió, dirige y actúa, y lo hacen, y me conecta además con todo un grupo de gente joven que hace teatro, que me parece como fascinante y con una carrera como muy propia y que yo ahora no sabría por dónde empezar. Está todo tan disperso que es mucho más difícil, siento, para ellos, para los jóvenes de hoy, ¿no? ¿Por dónde salen? Ahora, bueno, algunos sí, esto del streaming ahora es como una cosa hacia el conocimiento popular de la gente. No sé por dónde una actriz sensible, escritora, va a encontrar su lugar, y me cuesta mucho replegarme para que ella lo haga. Es muy interesante porque vos seguiste los pasos de tu papá, viendo todo lo que pasaba alrededor de él, que te encantaba, y ahora llega tu hija en otra era comunicacional, y cuando ella te dice, o ya ves que se quiere formar como actriz, claro, es un orgullo, quiere hacer lo que quiere mamá, pero a la vez... No sé si es un orgullo, ¿eh? Es como que decís, wow, yo igual lo vi con ella cuando ella tenía tipo 12 años. Sí. O sea, una vez estábamos viendo Los Miserables, me encantan Los Miserables, a mí me gusta mucho el francés, la veía en francés, o sea, y ella estaba practicando inglés, entonces la estaba viendo, y me ponía yo a ver películas con ella, cuando todavía me quería, antes de pasar por su adolescencia. Ahora no, ahora de vuelta me quiere. Pero fue difícil. Y me dijo, mami, yo esta canción te la hago. Entonces le digo, sí, apagamos la película, y se puso así, me empezó a cantar la canción, y cantaba y lloraba al mismo tiempo, y yo hice como un despegue y decir, wow, esta piba es buenísima. Y me pasa ahora de ir a verla al teatro y decir, la sensación de madre es muy loca, porque yo sentía que yo me llevaba el mundo por delante, no sé qué sintió mi padre. Ella es tercera generación, y es muy talentosa y es muy buena. Pero espero que sea una estrella, digamos, o que realmente que pueda vivir de su profesión, que le vaya bien. Se lo deseo porque es talentosísima y se lo deseo a todos los jóvenes, pero bueno, a ella en especial. Entonces, mantenerse afuera de eso que tiene esta profesión, que también es, además del talento, es aquel minuto de suerte, ¿no? Aquel segundo donde alguien te vio y dijo, vos hace esto. ¿Sentís que es injusto y esa parte, ¿no, del actor? Porque como vos decís, es exitosísima, pero tiene que llegar el momento justo. Porque yo me imagino que un padre piensa, y bueno, que se asegure. ¿Con qué paga la luz, el gas, el teléfono? ¿Viste? Claro. Que todas esas cosas que uno que oye por día. Sí, pero creo que esa es una ansiedad que me tengo que guardar, porque también me gusta que ellos, porque mi hijo es más chico, tiene 19 años, es músico de casa para adentro. Hoy, antes de venir para acá, le dije, ¿me podés mostrar algo de lo que haces? Porque como que no te conozco como artista, y eso... Y me puso una música y yo dije, sos muy bueno, o sea, en otro código, rapero, hace música con la compu, algo muy afuera de mi estructura, que escucho Caetano Veloso, qué sé yo. Y la verdad es que es como un mundo muy desconocido, del cual me fascina
verles ese germen de algo hermoso. De artistas. De artistas. Me angustia a la vez porque siento que el artista necesita eso, ese minuto de suerte. También siento que es así, que la vida es así, que si uno hace las cosas bien, y yo toda la vida de alguna manera dije eso, ¿no? Como decir, bueno, uno tiene que hacer las cosas bien. Yo soy un producto de actriz, de que estudié mucho teatro, me contacté con mucho, creo que el secreto también es ser colectivo con los otros, pero estudié mucho teatro para llegar, cuando me llegó el momento y alguien me vio, yo tenía las raíces muy profundas en la tierra, como para que ese viento, que es la palabra espantosa de ser famoso, pero también necesitas raíces para que ese viento te pase bien entre las hojas, porque tampoco hay cosas difíciles de eso, ¿no? No quiero ser desagradecida porque gracias a eso y a esa popularidad yo soy la actriz que soy hoy, pero hay que estar fuerte para bancarse y entender que eso pasa y que lo importante es que uno está haciendo lo que le gusta. Claro, y que, ahí está. Y que bueno, no importa si te pagan o no te pagan, claro, al principio, ¿viste? Es como que uno es feliz porque no sirve de nada. Si sos un gran empresario, pero vas al trabajo, pero en realidad te llueve la guita, pero no sos feliz haciendo lo que haces, ¿viste? Hasta para ellos, para nosotros, para todos, para el mecánico, para el médico. Ojalá todo buen trabajador sea bien remunerado. Claro. Eso es lo que yo ansío como ser humano para todos. Pero bueno, siendo artista es un poco complicado a veces. Y a algunos no les toca. Y bajadas, ¿no? Sí, por eso me encanta ver teatro joven, ¿viste? Y ver mucho teatro off. Y a veces no te llega en un momento, pero si seguís trabajando, te llega. Y si no te llega, la plata entrará por otro lado, porque la plata es energía y uno igual hará con amor lo que hace. Me parece que ahí está el secreto. Cuando sos muy ambicioso tampoco está muy bueno. Enero, teatro en Buenos Aires. Enero, Las que gritan, teatro en Buenos Aires, sábados y domingos en el Metropolitan a las 10:30, a las 11:30 de la noche. Re tarde, señora, cuando está fresquito. Verano, Claro. La gente está en otra sintonía, calor en Buenos Aires. Calor en Buenos Aires, vaya al teatro a la noche. Que hay turismo, cenás y te vas al teatro de Calle Corrientes. Exacto, después de cenar y tomarte un vinito. Sí, es un lindo horario. O cenás en tu casa, te ahorrás eso y te gastás la plata en ir al teatro. Y serie, porque tenemos serie para verte ahora. Sí, ahora hice de Pochi en Gilla, La Envenenadora, con un elenco hermoso de actores maravillosos. Tuve la suerte que tanto Cuarzo, Flow, me pensaron y pude hacer ese personaje que tiene una muerte tremenda. Lo vamos a ver también. Dale. Tenemos un verano a full para disfrutarte. Gracias, se me pasó muy rápido, seguiría charlando por horas. Muchísimas gracias a vos por haber venido.